Buenas noches, pues vamos a continuar con estas sesiones. En este caso vamos a empezar con el tema 1.2 de su temario, el cual es los diodos. Ujú. Para empezar, ¿qué es un diodo? Pues un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya solamente en una dirección, pero no permite fluir en la dirección opuesta. Una buena analogía es un sistema de llenado de un tanque de agua. Yo, por ejemplo, podemos tener acá un tinaco. Ahí disculpen los dibujos, ¿no? Pero bueno. Y yo puedo tener una cisterna en este lado, ¿no? Típicamente para yo llevar agua hacia ese tinaco, pues tengo que poner una bomba o una tubería y llega aquí. Recordemos que también este tinaco tiene cierta energía potencial debido a que está más alto, en una altura mayor que la cisterna. Ok, si la bomba se prende, si esta bomba se prende, el agua que tiene la cisterna va a pasar al tinaco. Pero puede llevar bueno, cuando se apague la bomba puede llegar a pasar por la energía potencial, este tiene mayor energía potencial, que el tinaco le devuelva agua a la cisterna. Entonces típicamente ponemos una válvula aquí, que se llama una válvula de no retorno. Estas válvulas están construidas pues más o menos de esta manera, ¿no? Tiene una parte de metal aquí, tiene esto, tiene un cuerpo, luego tiene esto aquí, aquí tiene una bola y esta bola está conectado a un resorte. Entonces cuando el flujo de agua pasa hacia acá y con suficiente fuerza empuja la bola y deja pasar el agua, ¿sale? Cuando el flujo de agua se apaga o ya no hay presión aquí, para hablarlo en términos más correctos, presión, el resorte hace que la bola tape este punto y por lo tanto el agua ya no puede fluir hacia acá. El mismo funcionamiento tiene un diodo, solamente que en vez de funcionar con presión como lo hace una válvula de no retorno, o también se le conoce como válvula check, no sé si está bien escrito, pero se le conoce como válvula check, e incluso si ustedes lo instalan lo pueden pedir, creo que el nombre también es la pichancha, ¿sale? También creo que le llaman pichancha a algunas personas que se dedican a la instalación de este tipo de sistemas. Esta válvula impide que el agua del tinaco se regrese hacia la cisterna. La misma acción tiene un diodo. Solamente va a permitir el flujo en una sola dirección. El diodo tiene dos tipos de polarizaciones. Empezamos con la polarización inversa, donde el voltaje que yo le aplico al diodo es menor que cero. Aquí hay cosas interesantes que analizar en estos dibujitos. Primero, el símbolo eléctrico de un diodo es este, donde la flecha indica el sentido. Bueno, esta que sería esta flechita, significa el ánodo, y esta línea significa el cátodo, ¿vale? Ánodo y cátodo. El ánodo es la parte con el material tipo P y el cátodo es el material tipo N, ¿vale? Ok, vamos a dibujar, bueno, aquí se ve muy claro que tenemos conectado un voltaje negativo en este punto al P y un voltaje positivo al N. Ok, entonces vamos a dibujar un diodo, pero con sus partes. Voy a tratar de hacer lo mejor posible, ¿eh? Aquí yo tengo mi material tipo P, aquí tengo mi material tipo N. Recordemos que el material tipo P tiene un exceso de huecos, ¿verdad? O tiene muy poquitos electrones. Voy a poner nomás los puros electrones. Tiene pocos electrones. En cambio el material tipo N tiene muchos electrones libres, ¿no? Me supone que es un signo de menos. Entonces, si yo conecto una fuente de voltaje con el negativo
en la terminal P y el positivo en la terminal, perdón, el negativo en la terminal P y el positivo en la terminal N, pues si ustedes se acuerdan, las cargas opuestas se atraen, por lo tanto, en las cargas negativas, perdón, en las cargas iguales se repelen. Entonces, vean qué va a pasar. Bueno, sí voy a dibujar los positivos, ¿no? Entonces mejor déjenme le borro estos portadores minoritarios. Tiene poquitos, pero bueno, mejor se los voy a borrar. Aquí tengo cargas positivas o huecos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si yo le aplico este voltaje, que será un voltaje menor que 0 en el diodo, pues lo que yo voy a hacer es atraer a los portadores mayoritarios hacia los extremos. Por ejemplo, este está conectado negativo, por lo tanto todos los huecos se van a tratar de venir a este extremo. Todos los huecos se van a traer aquí, se van a tratar de traer aquí, y de este lado todos los negativos se van a venir hacia este extremo. Pues aquí se ve bien claro que va a ser imposible que un electrón brinque hacia acá, porque están bien lejos los huecos, ¿no? Este ocupa electrones, sí, pero los electrones están siendo atraídos por el positivo, ¿vale? De la fuente. Por lo tanto, a esta región de aquí se le conoce como región de agotamiento. Agotamiento. ¿Vale? Esta región. Entonces, se fijan, en una polarización inversa, la región de agotamiento crece mucho. ¿Hasta ahí estamos bien? Espero que sí, pues. Entonces, en una polarización inversa, básicamente, no fluye corriente eléctrica. Por este motivo, ¿no? Las cargas negativas que tiene el material tipo N, el exceso de cargas negativas está siendo atraído hacia la orilla, y el exceso de cargas positivas que tiene el material tipo P está siendo también atraído hacia la orilla, ¿no? No es posible que un electrón que tiene este brinque hacia acá, ¿no? Está siendo atraído por la puente positiva. Ok. Hay una pequeña corriente que se llama IS, o también corriente de fuga, pero es muy pequeña, ¿no? Tiene una corriente de fuga, sí, de fuga, pero muy pequeña, del orden de picoamperes, ¿no? Entonces es muy pequeña, que no se considera, ¿no? Entonces típicamente decimos que el diodo en polarización inversa no deja conducir la corriente eléctrica. ¿Qué pasa en la polarización directa? ¿Qué pasa en la polarización directa? Pues de nuevo voy a dibujar mi diodo, mi material tipo P, mi material tipo N. Este tiene muchos portadores mayoritarios positivos, si se acuerdan. Este tiene muchos portadores mayoritarios negativos. Los voy a dibujar de nuevo. Ahí están, ¿no? Pero ahora el voltaje que le aplico al diodo es positivo. Así. Entonces esta es la terminal positiva y esta es la parte terminal negativa. Ok. Estamos de acuerdo entonces que ahora las cargas iguales se repelen y las cargas, que las cargas iguales se repelen. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando yo le conecte esa fuente? Pues cuando yo conecto esa fuente, ahora van a ver que los portadores mayoritarios del material tipo P, que son los huecos, pues se van a ir hacia este lado de la orilla. Y los portadores minoritarios que están aquí, pues también se van a venir hasta esa orilla. Pero ahora sí, esta fuente, este voltaje positivo está jalando, aunque ustedes no lo crean, a este electrón.
Si tienes un electrón aquí y tienes un hueco acá, pues el brinco es muy fácil de que se dé. Por lo tanto, empiezan a fluir los electrones, y ustedes recordarán que el flujo de electrones es la corriente eléctrica. Vean que el flujo de electrones va en este sentido, ¿vale? Y bueno, por ahí hay un pequeño problema en la electrónica o en la electricidad, y que viene de los tiempos de Benjamin Franklin, en el cual ellos pensaban que lo que se movían eran las cargas positivas, no pensaron que se movían las cargas negativas. Entonces inventaron lo que se llama el sentido de la corriente, y siempre creyeron que fuera del positivo al negativo, cosa que después se descubrió que pues no era cierto, ¿no? Lo que se mueve es los electrones, pero pues ya lo habían hecho así. Entonces se quedó esto como el sentido, se le conoce como sentido convencional de la corriente. Entonces, pareciera que la corriente, el flujo de electrones va en sentido contrario al sentido convencional de la corriente, pero en los sistemas eléctricos o en electrónica o en cualquier área de esas, pues nosotros dibujamos esta corriente, ¿sale? Siempre de un positivo a un negativo. Entonces véanlo aquí en el dibujito. Cuando yo polarizo en directo, es decir, yo pongo un voltaje positivo en el ánodo y un voltaje negativo en el cátodo, yo hago que la corriente fluya. ¿Sale? Hay una corriente ID. Ya les expliqué que sí, los electrones van a ir en sentido contrario, sin embargo nosotros le consideramos el sentido convencional de la corriente. Entonces, en polarización inversa no hay conducción de corriente, y en polarización directa sí la hay, ¿sale? Y vean que pues aquí la región de agotamiento es prácticamente inexistente, por lo tanto los electrones fluyen bien rápido, ¿no? Este los atrae a los de aquí y todavía este los empuja, entonces es una cantidad de corriente impresionante. Por ahí algunas personas descubrieron una relación para calcular la corriente que circula en el diodo en función del voltaje que se le aplica al diodo. A esta ecuación se le conoce como la ecuación de Shockley. Esta. Y es muy útil para muchos sistemas. Pero también está complicada, ¿no? Aquí nos dice que tiene algunos parámetros, y esa es la corriente de saturación inversa, la que habíamos platicado antes, que cuando tenemos el diodo polarizado en inversa hay una pequeña corriente, pero es esa. B es el voltaje de polarización en directo aplicado a través del diodo. N es un factor de idealidad que depende mucho del material que tengamos. Por ejemplo, si no mal recuerdo, es de 1.2 para el silicio. El voltaje Vt, que se conoce como voltaje térmico, está determinado por esta ecuación, donde Vt es igual a K, que es la constante de Boltzmann, por la temperatura en grados Kelvin, por la Q, que es la magnitud de carga del electrón, ¿no? Pues está bien complicada, está medio complicada, pero ya la han graficado, ¿vale? Entonces, esto se le conoce como la curva de voltaje versus corriente en un diodo, ¿ok? Podemos ver que si yo le empiezo a aplicar voltaje positivo, va a llegar a un punto, no es instantáneo, no vean que no es como lo platicamos ahorita, que yo luego le aplico un voltaje mayor que 0 y se va a conducir, ¿no? Tarda un rato, tarda un poquito de voltaje porque tiene que recombinar los huecos y los electrones, pero llega un punto en el cual la corriente se hace exponencial, ¿sale? Esto es la gráfica de la ecuación 1.1, y esto es lo que realmente sucede en el diodo. Es una aproximación bastante buena, ¿sale? En la ecuación de Shockley de lo que pasa en la realidad con el diodo. Aquí está la corriente de saturación inversa, lo que les comentaba, es una corriente que está en el orden de los picoamperes. Por lo tanto, pues típicamente la hacemos 0, o decimos que si tenemos un voltaje aplicado en el diodo menor que 0, pues la corriente de saturación inversa vale 0, ¿no? No sé si más o menos, bueno, pues no los puedo ver, ¿verdad? Espero que me hayan entendido esta parte. Y este es un modelo sumamente complicado de practicar, ¿no? Este es el modelo, digamos, más real que tenemos. Pero bueno, no es lo que se utiliza normalmente, ¿no? Hay una región importante en los diodos. Dijimos que si yo lo polarizo en inversa, pues la corriente es 0, ¿no? Pero vamos a llegar a una región que se llama región de Zener, donde típicamente yo le sigo bajando el voltaje
lo sigo haciendo más negativo el voltaje y llega un punto en el que el voltaje del diodo se sujeta, ¿vale? Aquí. A ese voltaje se le conoce como voltaje Zener y está representado por Vz. ¿Okay? Esto tiene aplicaciones varias en los diodos, lo vamos a ver un poquito más adelante en la materia, pero un diodo Zener sirve como un circuito de protección, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero alimentar algo a 15 volts o a 5, para poner un ejemplo más sencillo, a 5 volts, yo le conecto un diodo Zener y si el voltaje pasa de los 5 volts, pues él lo sujeta a 5 volts, ¿no? Bueno, déjenme hago la grafiquita mejor. Nomás para que vean que sí tiene una aplicación esta región de Zener. Lo vamos a ver más adelante con los diodos especiales que se llaman diodos Zener. Vamos a suponer que yo tengo un voltaje que hizo esto, tuvo un pico. Estos son 5 volts, entonces de repente llegó hasta 6 volts, ¿no? En el pico llegó a 6 volts. Aquí. Yo tengo un equipo muy sensible que se puede dañar con 6 volts, entonces lo podemos proteger con este diodo Zener, conectándolo así. Ah, me salió re feo, espérenme. Más parece un monito que un diodo. Ahora sí. Conectado así porque es un voltaje en inversa, ¿vale? Entonces yo aquí conectaría la fuente de voltaje, que es la que me genera esta señal, y si pasa de 6, pues el equipo sigue, y si este diodo está diseñado para 5 volts, el equipo sigue viendo 5 volts porque este voltaje del Zener no permite que tú pases los 6 volts, porque aquí lo saturas sin importar cuál fue el voltaje que tú le aplicaste. Sale aquí lo frena. Entonces tiene sus aplicaciones muy interesantes el diodo Zener. Ahorita nada más es que conozcan la región de Zener. También no puede operar un diodo en la región de Zener, ¿vale? Tiene un límite, obviamente. Si yo le pongo un voltaje muy muy negativo, pues vamos a dañar al diodo, ¿vale? Estas son las curvas para diferentes tipos de diodos. Podemos ver, por ejemplo, la curva del arsenuro de galio. Está aquí, la más clarita. Lo voy a rayar porque no me acuerdo si sale el puntero o no. Esa es la curva del arsenuro de galio. Esta es la curva del silicio. Y esta es la curva del germanio. Vean cómo para el arsenuro de galio la corriente de saturación inversa es básicamente pues, menos de 5 picoamperes. Para el de silicio pues es menos de 10 miliamperes, 10 picoamperes, perdón. Para el germanio son 1 microampere aproximadamente, entonces realmente no juegan. Estas corrientes no son significativas con respecto a las corrientes que pueden manejar. Que fíjense que esta escala está en miliamperes, ¿vale? Entonces 5 miliamperes versus 5 picoamperes pues no tiene mucho sentido compararlo, ¿no? Ni siquiera con el microampere. ¿Ok? Pues vamos a hacer un ejercicio para demostrar un concepto interesante de los diodos, ¿no? Determine el voltaje a través de cada diodo con una corriente de 1 miliampere. ¿Vale? Nada más lo voy a hacer con uno de los diodos, con el de silicio, ¿vale? Si yo tuviera una corriente de 1 miliampere en el diodo de silicio, ¿qué voltaje aparecería? Bueno, pues aquí está el miliampere. Ahí está. Pues aparecerían más o menos... ¿cuántos serían? Este es 0.7, este es 1. Entonces cada cuadrito, ¿cuánto vale? Si este es un 1, tenemos... caray, ¿cuánto valdrá cada cuadrito? Déjenme los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vale 20, ¿no? Entonces cada cuadrito es 1 entre 20, un veinteavo. Déjenme los borro porque si no me voy a hacer bolas con esos puntitos que puse. Son 20. Entonces, ¿cuánto valdría aquí? Pues ya descubrimos que son 1 sobre 20. 1 sobre 20, ¿cuánto da? Déjenme, voy por la calculadora. No, bueno, no es cierto. Creo que sí lo podemos resolver, ¿no? Sería 1 sobre 20.05, si no me falla
el cálculo. Déjenme lo checo, que luego sí me fallan los cálculos. Sí, 0.05, ya decía yo que estaban bien, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a contar cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 cuadritos. Entonces 12 por 0.05, que es lo que vale cada cuadrito, pues me quedaría de 0.6, ¿no? Entonces el voltaje del diodo sería igual a 0.6 para el diodo de silicio, cuando circula 1 amper. Ahora, si circularan 4 miliamperes, perdón, con 4 miliamperes, ¿cuánto circularía? Pues está aquí, ¿no? Pues sale exacto y sale en 0.7. BD es igual a 0.7. ¿Ok? Por último, cuando vale 30 miliamperes. Está aquí, pues cae más o menos a la mitad de este cuadro. Lo voy a redondear a uno más abajo, es decir, a este. Más o menos por ahí, ¿no? Estaríamos hablando de 0.7, pues creo que saldría de 0.8. ¿Vale? Y si yo me fuera a un nivel de corriente más alto, pues vamos a ver que más o menos va a quedar también en el 0.8. ¿Ok? ¿Qué pasaría si estos los promediamos? Pues si promediamos estos valores nos daría 0.7. ¿Sale? Es decir, para que el diodo conduzca, asumimos que tenemos que pasar de 0.7 volts. ¿Sale? Ese es un modelo del diodo. Hay varios modelos del diodo. ¿Sale? Esto ya lo hicimos, ¿no? Esto fue lo que hice ahorita. No lo apunté aquí, pero bueno, eso fue lo que hicimos ahorita. Entonces, en el A ya vimos que era para el inciso A 0.6 volts, para el inciso B ya vimos que eran 0.7 volts, para el inciso C ya vimos que eran 0.8 volts, para el inciso D pues el promedio que vale 0.7. ¿Ok? Estos datos son importantes. Pasaría lo mismo para el germanio. Para el germanio veríamos que el voltaje promedio es 0.3 y para el arsenuro de galio sería más o menos de 1.2 volts. Ok. ¿Por qué es importante este? Porque tenemos varios modelos del diodo. ¿Vale? Aquí voy a poner 3, hay más, pero estos son los que yo más, bueno, yo utilizo más este y de hecho es el que más vamos a utilizar. El diodo ideal, pues el diodo ideal, teóricamente, después de que el voltaje es mayor que 1, perdón, mayor que 0, inmediatamente mayor que 0, se convierte en deja pasar toda la corriente, ¿sale? O maneja toda la corriente que sea posible, es un interruptor ideal, ¿no? Apagado no deja pasar nada de corriente, prendido no deja pasar toda la corriente, ¿ok? Este es un modelo simplificado, en el cual al diodo lo convierto en una fuente de voltaje. ¿Cuánto vale esa fuente de voltaje? 0.7 volts. ¿Por qué? Porque es el voltaje promedio, ¿vale?, que obtuvimos con las gráficas. 0.7 volts, obviamente, para un diodo de silicio. Por lo tanto, ahora yo digo, pues la corriente del diodo vale 0, mientras que no pase del 0.7. En el 0.7 yo hago que valga toda la corriente que pueda, ¿no? O la corriente crece de manera infinita. O hay otro modelo, ¿vale?, en el cual convertimos al diodo en una fuente de voltaje para que pase del 0.7, pero con una resistencia que lo que hace es linealizar, ¿sale? ¿Linealizar qué? Pues el comportamiento que tenía el diodo, ¿no? Recuerden que el comportamiento real del diodo es una curva más o menos así, entonces la linealiza. Yo realmente este modelo casi no lo uso, bueno, muy pocas veces lo he usado. Nosotros utilizamos más este. Y entonces es importante que vean que nosotros cada vez que vamos un diodo y analicemos un circuito, que va a ser lo que vamos a hacer en las siguientes clases, pues ese diodo lo vamos a cambiar por una fuente de voltaje, solamente cuando está polarizado en directa, ¿no? Por una fuente de voltaje que vale 0.7 volts, si es un diodo de silicio, y lo vamos a convertir en un cortocircuito cuando tenemos, perdón, en un circuito abierto, cuando tengamos polarización inversa, ¿sale?
Es decir, no deja pasar nada de corriente. Entonces, esto sería pues todo lo que hay por el momento del diodo. Espero que le hayan entendido un poquito. Disculpen que a veces me trabe, es complicado esto, ¿no? A veces sí me imagino en el salón dando la clase, ¿no? Pues muchísimas gracias.